Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren bien, disfrutando de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Dios es siempre fiel a pesar de las situaciones difíciles que pudiéramos pasar. Dios permanece fiel siempre. A muchas no tengo el gusto de conocerlas, sin embargo, sé que tenemos el mismo espíritu y con ese espíritu podemos venir delante del Padre y tener el pan que nosotros necesitamos y ese espíritu nos hace estar unidas en comunión. Permítanme presentarme, mi nombre es Estela Cano y soy esposa del pastor Fernando Pérez en la iglesia Soberano Dios en Puebla. Y gracias a Dios por la oportunidad que hoy tengo de poder estar con ustedes, de estudiar juntas su palabra y que juntas podamos aprender y crecer en Cristo. Me gustaría que pudiéramos orar antes de iniciar con este estudio y que pidamos a Dios que Él abra nuestro entendimiento y que podamos recibir su palabra. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Tú has sido bueno con nosotros, tú eres fiel todo el tiempo. Reconocemos tu bondad y hoy pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, sea el pan de vida para nosotros. Dios, que tú sacies cada necesidad, que tú sacies nuestro corazón y que tú dirijas nuestro corazón a ti, que tú nos encamines en tu palabra, que tu palabra sea esa luz para nuestra vida y que sea esa lumbrera, Señor, que nosotros necesitamos, Dios. Gracias te doy por cada persona que va a escuchar este mensaje, esta palabra, y pido que tú traigas, Señor Jesús, guianza y sabiduría a través de ella, que tu palabra, que es la verdad, alumbre, Señor, nuestros caminos y que podamos caminar hacia tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar este estudio. Como ustedes recuerdan, ya hemos visto algunos elementos del diseño interior, como es el discernimiento, como es el honor, como es el afecto, la disciplina, y el afecto, perdón, y esta clase corresponde al elemento de la disciplina. Entonces, vamos a iniciar mencionando qué es esa parte de la disciplina. La disciplina es practicar los principios que se refieren al orden y tareas para la vida cotidiana en todas las áreas. Entonces, son principios que se refieren al orden y a las tareas de la vida cotidiana. Creo que todas podemos identificar ciertos principios en nuestra vida que vamos que practicamos o que no practicamos en nuestra vida, sin embargo, son necesarios. Ahora, estas disciplinas y estas decisiones fluyen de una mente sometida al Espíritu Santo cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos venido a ser sus hijas. Cada vez que vamos a la palabra nos instruye y nos deja ver la manera de cómo debemos andar, cómo debemos vivir. Y por la gracia de Dios, por su misericordia, nosotros podemos, perdón, acercarnos a Él y podemos ser instruidas por Él. Esto también depende de la obra de Cristo en la cruz. Todas nosotras podemos echar mano de la obra de Cristo en la cruz y por esa obra Cristo ya hizo en nosotros, ya produjo en nosotros el poder andar en sus caminos, andar en su palabra. Entonces, esto aplica, estos principios, estas tareas aplican a todos los creyentes. No hay una aplicación específica para un cierto segmento. Esta aplicación es para todos los creyentes. Y en Tito 2 nos habla de que el apóstol Pablo insiste mucho en todos los aspectos, está diciendo que deben ser prudentes, deben ser sobrios, deben tener una vida digna para vivir el Evangelio. Y
Y hay una parte que está referida a las mujeres, que esa es la parte que nos compete a nosotros, ¿no? El poder vivir una vida que honra a Cristo, que agrade a Dios. Entonces, en 2 de Timoteo, vamos a leerlo, dice 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el temor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y hay una parte importante, dice, que enseñen también a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces partimos del punto de que está comentando aquí el apóstol Pablo, que las más grandes enseñen a las más jóvenes. Entonces cuando hablamos de enseñanza, estamos diciendo que va a haber principios, va a haber tareas, va a haber prácticas que otros van a enseñarnos y así vamos a formar disciplina en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, vamos a ir a nuestras diapositivas. Y en primer lugar vamos a ver que la disciplina está acompañada de un dominio propio. Entonces, el dominio propio requiere entrenamiento. No es que nosotros hayamos nacido con un dominio propio. De hecho, nadie puede dominarse por sí mismo. Sin embargo, requiere un entrenamiento. Pablo le está diciendo que es algo que se debe enseñar y por lo tanto es algo que se debe aprender. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Es el autocontrol o control de los impulsos propios y las reacciones. Es la manera que nosotros podemos dominarnos, la manera que nosotros podemos controlar a nosotros mismos y las reacciones que tenemos ante tal situación. Ahora, también involucra el ser sobrios, el ser prudentes, el ser serios en nuestra manera de vivir. Y es una responsabilidad que nosotros los creyentes tenemos, es una responsabilidad que afecta a todas las áreas de nuestra vida y que Dios nos está llamando a vivir con ese elemento tan importante como es el dominio propio, como es disciplinarnos, entrenarnos en el dominio propio. Ahora, como les comentaba, es una responsabilidad del creyente y es una responsabilidad porque no solamente depende de querer hacerlo bien, sino que depende de poder ser instruidos. Ahora, este dominio propio, el tercer punto es que proviene del Espíritu. Y en Gálatas 5, 22 y 23 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el apóstol Pablo nos está llamando, nos está exhortando en que hagamos morir las obras de nuestra carne, hagamos morir nuestros deseos y vivamos por el Espíritu. Es decir, el dominio propio no solamente viene de una intención, sino el dominio propio viene del fruto del Espíritu. Entonces, cuando hemos creído en Dios, cuando hemos decidido estar bajo su mano, guiados por su poder, entonces es nuestra responsabilidad poder cultivar y aprender dominio propio. Ahora, hay una encuesta que dice en relación al querer solamente pensar que nosotros mismos podemos modificar nuestro comportamiento. Dice que el 8%, logra cumplir con éxito sus metas, el 92% no las cumple y el 80% fracasa en menos de 3 semanas cuando se ha propuesto algo. Entonces, no solamente es proponernos algo, no solamente es querer de la noche a la mañana modificar una acción, no solamente es eso, necesitamos nosotros cultivarlo y eso viene de el Espíritu Santo, eso viene de andar en el Espíritu Santo. Y para andar en el Espíritu Santo necesitamos nosotros
una disciplina, disciplinarnos en la fe, y más adelante vamos a ver qué áreas de disciplina se involucran. Ahora, el aspecto del dominio propio también es una cuestión del corazón y se refleja en el comportamiento. Es importante ver que no solamente es querer hacerlo, sino que es que Dios lo produce en nuestro corazón y que cuando ya Dios lo ha producido en nuestro corazón también se refleja en la manera de cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque se actúa en justicia, hoy le cambié, porque se actúa en justicia y piedad. Otro punto es que demanda disciplina, demanda hábitos, demanda rutinas, y no solo es suficiente con la intención. Entonces, es importante que en tanto nosotros necesitemos dominio propio, podamos entrenarnos en disciplinarnos a nosotros mismos, en gobernarnos a nosotros mismos. Y es muy importante, ¿no? Empezando por hábitos y rutinas. Ok, vamos a seguir. Dice, el dominio propio deriva de una palabra muy importante, que es una palabra griega, o de dos palabras griegas que componen una palabra, y la palabra es sofrón. ¿Qué quiere decir la palabra sofrón? En primera instancia es un vocablo so, que viene de la palabra soso, que significa seguro, o de soas, que significa sana. Y el segundo aspecto, que es fren, significa mente, o frao, que significa refrenar o controlar. Entonces, el significado de esta palabra aplicada en el dominio propio es, acuérdense, es el dominio propio, pero las palabras griegas de las que se compone es soso y fre, y que juntas forman la palabra sofrón. Entonces, ¿cuál es el significado de esta palabra griega? El significado es tener una mente segura, controlada y una mente sana. Y tener dominio propio en nuestro comportamiento con una actitud de control y una mente segura, controlada y sana. Entonces, es un adjetivo que describe cómo es una persona. Es un adjetivo que dice que es una persona que tiene una mente segura, que tiene una mente sana y una mente controlada, y que tiene un buen comportamiento. Entonces, necesitamos nosotros cultivar este adjetivo, entenderlo. Necesitamos caracterizarnos por ser personas que tienen una mente sana, que piensan juiciosamente y que pueden refrenarse, que pueden controlarse. Ahora, continuamos, y dice que Tim Challies nos da una definición y nos dice que el dominio propio y la disciplina son aptitudes que podemos usar para refrenar el pecado y promover santidad. Voy a mover un poquito esto para que podamos leerlo bien. Y dice, el dominio propio y la disciplina son aptitudes que podemos usar para refrenar el pecado y promover santidad. Entonces, dice, dones que podemos usar también para estorbar viejos hábitos y fomentar nuevos y mejores hábitos. Entonces, debemos entender dos cosas, de acuerdo a lo que nos dice. Es que necesitamos dominio propio, y si pedimos dominio propio, implica que necesitamos disciplinarnos. ¿Por qué? Porque estas dos cosas las podemos usar para frenar el pecado y para promover santidad. Y Dios nos ha mandado a hacer morir las obras de nuestra carne que nos llevan a pecar, y nos ha mandado a vivir en santidad. Y nuestra santidad como creyentes debe ser progresiva. Nuestra santidad debe ser un estado en el que el creyente permanece porque ama a Dios. Y la palabra nos dice que el que quiere ver a Dios debe estar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es importante que tú y yo deseemos la santidad como un tesoro valioso, como una perla de gran precio, como dice la Biblia en Juan. Debemos atesorar a Cristo, debemos promover
su santidad en nuestra vida. Entonces, el dominio propio y la disciplina nos van a ayudar a crecer en santidad, refrenando el pecado en nuestra vida. Ahora, también vemos que son dones que podemos usar para estorbar viejos hábitos y para fomentar nuevos y mejores. Entonces, son regalos que Dios nos ha dado, que tenemos que usarlos. Son regalos que Dios nos ha dado que no podemos desaprovecharlos, que no podemos hacer caso omiso de eso, sino que los necesitamos. En nuestro kit de herramientas que tenemos como hijas de Dios, hay una herramienta muy, muy, muy importante y es el dominio propio. Y el dominio propio siempre va a involucrar la disciplina. Entonces, necesitamos estorbar viejos hábitos. Yo creo que tú identificas perfectamente hábitos que tenías antes de conocer a Cristo, de cosas que te autodestruían, y sin embargo también identificas cosas que necesitas fomentar, cosas que necesitas cambiar en tu vida ahora que conoces a Cristo y que Dios te ha alumbrado. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra mente, Él nos alumbra. Cuando la palabra llega a nuestra mente, podemos cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Porque dice, cuando andábamos en nuestra manera pasada de vivir, vivíamos de tal manera, pero ahora que Cristo vive en nuestros corazones, nuestra vida debe ser diferente. Entonces, debemos hacer uso de estas herramientas, debemos frenar el pecado y promover santidad en nuestra vida y debemos usar estos dones para tener nuevos hábitos, fomentar nuevos hábitos que finalmente vienen en el corazón, ¿ok? Ahora, la primera cosa o el primer aspecto que nos menciona, vamos a tratar de desarrollar un poco el concepto de Tim Challies que nos da del dominio propio y la disciplina, y es que podemos usar para frenar el pecado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos frenar el pecado. Es importante que entendamos que no podemos dar rienda suelta a nuestra carne o a nuestros deseos, sino que hay una necesidad de poner un límite, porque de lo contrario pudiéramos compararnos como un automóvil en el cual vamos por una autopista y si nunca ponemos un freno puede ser peligroso, puede ser dañino, puede causar muerte, ¿no? Y en nuestra vida es como si causara muerte espiritual, pensando que estamos haciendo todo bien, pensando que vamos bien, que estamos correctas, que estamos caminando como Dios quiere. Pero cuando no nos acostumbramos a identificar las cosas en las cuales tenemos que poner límites, entonces no podemos pensar que estamos creciendo en santidad y que estamos guardando nuestra vida. Entonces, en Proverbios 25-28 nos dice cuál es el peligro de no poner un freno, cuál es el peligro de no hacerlo. Y dice que como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Entonces, corremos el riesgo, hay un riesgo, hay un peligro que estamos corriendo cuando no ponemos freno a nuestras emociones, cuando damos rienda suelta a nuestros deseos. Y la otra palabra que tiene que ver con sofrón es la palabra freno. Acuérdense el segundo término, que era frao, y que decía frenar o dominar. Entonces, necesitamos dominar áreas en nuestra vida, frenar áreas en nuestra vida. Entonces, esta palabra de sofrón denota la función que tiene el dominio propio y es una función de protección, una función de guardarnos a nosotros mismos, de levantar murallas en nuestra vida y de no estar desprotegidos. Ahora, ¿en qué áreas podemos nosotros o tenemos que vigilar, poner freno? Y es una parte interesante ver ámbitos en nuestra vida y te vas a dar cuenta que necesitamos, que sí las vamos a necesitar siempre. Un ámbito es las amistades. En Proverbios 1:15 dice que nos habla del peligro de las malas compañías y nos dice, no andes con ellos, no te juntes con ellos. Está hablando de los necios y nos está diciendo, pon un freno, no te juntes con ellos, no vayas con ellos, no vayas por sus caminos. Entonces es importante
identificar cómo estamos con nuestras amistades, nos están ayudando a crecer en Dios, no nos están ayudando, estamos nosotros ayudando a otros a crecer en Dios o no estamos edificándoles en amor. Entonces, vamos a poner un freno a amistades que de pronto pudieran estar dañando, nos pudieran estar desenfocando de nuestra santidad con Dios. Ahora, otra cosa en la que tenemos que poner freno es en las conversaciones. En Proverbios 13:3 nos habla de que el que guarda su boca guarda su vida. Entonces es importante que tú y yo guardemos lo que decimos, guardemos nuestras conversaciones, guardemos lo que vamos a decir, edifica, no edifica, entonces mejor pues no lo decimos. Muchas veces tenemos que batallar con eso, ¿no? Y en Santiago nos habla del poder que tiene nuestra lengua. Y cuando no ponemos un freno, realmente pudiéramos estar dañando o nos pudiéramos a nosotros mismos estarnos autodestruyendo. Entonces, seamos sabios en qué estamos haciendo, cómo estamos actuando en nuestras conversaciones. La otra cosa, el otro ámbito en el que necesitamos poner un freno es en las posesiones. Y en Lucas 12:15, ustedes lo pueden estudiar, pero menciona que nos guarda de la avaricia. Dice, guardados de la avaricia. Entonces, esto nos va a ayudar a no estar afanados si es que no tenemos, a no estar orgullosos si es que tenemos, a no estar ávaros si es que Dios nos ha dado bendiciones. Vamos a agradecer, vamos a disfrutarlas, vamos a tener una actitud de generosidad. Sin embargo, no podemos aferrarnos a nuestras posesiones porque la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces es importante que nosotros siempre estemos poniendo un freno a dónde nuestro corazón está siendo atraído o qué es lo que ama nuestro corazón. Y si nuestro corazón ama las posesiones, entonces pon un freno ahí. Ahora, otra cosa importante son las emociones. En Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, que el que no domina su espíritu. Entonces debemos dominar nuestro espíritu, lo que sentimos, cómo nos sentimos, cómo estamos reaccionando a cómo nos sentimos. Quizá nos sentimos muy felices o alegres y de pronto muy tristes y entonces queremos que todos estén tristes. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Tenemos que traerlas, someternos a la palabra, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dirija, que nos haga morir a emociones que nos pueden meter en conflicto con otros, con las mismas personas de nuestra casa. Es tan fácil caer en un pleito con los mismos miembros de la familia por no someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Entonces, yo te animo a que pidas a Dios con todo tu corazón el poder controlar y dominar tus emociones. Algo importante que es también en el cuerpo. Dice en 1 Corintios 9:27 que el apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces es importante cuidar nuestro cuerpo, poner límites a hábitos incorrectos, establecer nuevos hábitos, cuáles son las cosas, cuáles son los límites que Dios me está llamando a poner. Quizá eran hábitos que me están autodestruyendo y Dios me está llamando a poner nuevas cosas, nuevos hábitos que no tenía, que ni siquiera pensaba que eran importantes, pero cuando la palabra de Dios nos alumbra, entonces nosotros vamos a poder hacerlo. Ahora, una cosa importante, otro ámbito importante es el tiempo. En Colosenses 4:5 nos dice que debemos andar sabiamente, aprovechando bien nuestro tiempo porque los días son malos. Es importante que tú y yo aprendamos a dominarnos, a poner un freno en el uso de nuestro tiempo, que tanto actualmente las redes sociales nos roban tiempo, que tanto una conversación nos está robando el tiempo, que tanto sembrar para otras personas nos está quitando el tiempo de pasar un buen tiempo con la gente de nuestra familia, de las personas de nuestra familia. Y cuando es importante siempre pensar en esto, que cuando estamos diciéndole sí a algo, estamos dejando de hacer
algo. Entonces, eso nos guarda de estar perdiendo nuestro tiempo. Y la palabra nos anima a poner un freno en el uso de nuestro tiempo y a cultivar ese tiempo para invertirlo en algo. A lo mejor estás pasando mucho tiempo en las redes sociales y necesitas no solamente dejar de estar en las redes sociales, sino usar ese tiempo para leer tu palabra, para orar. Quizá no solo necesitas dejar de comer cosas que van a dañar tu cuerpo, sino necesitas empezar a comer cosas que van a producirte salud. Quizá no solo necesitas dejar conversaciones incorrectas o que dañan, sino necesitas empezar a hablar más la palabra, hablar más sazonadamente, con gozo. Quizá necesitas no solamente dejar malas amistades o personas que te están llevando por un camino incorrecto, sino necesitas pedirle a Dios que te dé amigos que te ayuden en tu crecimiento espiritual con Dios. Entonces, ¿a qué cosas debes poner freno? Yo te animo a pensar cuáles son las cosas que Dios me está llamando a poner freno, a poner un límite, a levantar murallas en mi vida. Vamos a continuar. Ahora, la otra cosa es que nos dice que debemos fijar nuestra atención, debemos emplearnos a fondo, debemos encontrar soluciones espirituales. El dominio propio y la disciplina son aspectos espirituales, por lo que involucran soluciones espirituales. Entonces, debemos nosotros crecer en nuestro conocimiento, en nuestra relación profunda con Cristo. En 2 de Pedro 1:3, me gustaría que lo leyéramos porque este pasaje es muy importante. Y 2 de Pedro 1:3 dice así. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento, y al tal conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando no estamos siendo intencionales en crecer en nuestro conocimiento de Cristo, entonces nosotros estamos siendo ociosos. Cuando nos damos cuenta que pasan días y no tenemos un tiempo con Dios, estamos ociosos. Y ese tiempo de ocio nos va a llevar a empezar a practicar las obras de nuestra carne. Entonces, es importante que para ganar dominio propio nosotros podamos emplear nuestro empeño en conocer a Cristo, conocer su palabra, porque su palabra nos delimita la manera que nosotros debemos andar. Es importante también que crezcamos en el conocimiento del poder de Dios, que crezcamos en el poder de Dios. Necesitamos siempre ir a Dios, reconocer su poder en nosotros por el sacrificio que Él ya hizo en la cruz, por lo que Él ya nos otorgó, por su muerte, por su resurrección. Y si hemos creído que Dios le resucitó de los muertos, entonces creemos que ese poder está dentro de nosotros y ese poder que actúa en nosotros, entonces podemos tomar decisiones correctas, podemos enfocarnos en ganar disciplina y dominio propio. Ahora, es importante también que pensemos que si Él viene del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y debemos cultivar el Espíritu Santo en nuestra vida, debemos emplearnos, como dice esta palabra, en permanecer en el Espíritu, en hacer morir cada día lo que nuestros anhelos están pidiéndonos, sino debemos someter esos anhelos y pedirle a Cristo su voluntad en nuestra vida, su poder actuando en cosas básicas, sencillas,
en lo cotidiano de la vida, quizá es nuestro carácter, nuestro temperamento, la duda, la falta de fe, que nosotros necesitamos ganar dominio propio. Ahora, ¿por qué no ejercemos dominio propio? Porque negamos el poder de Dios. Es sencillo. En 2 de Timoteo 3, de 2 al 5, dice 2 de Timoteo, vamos a leerlo rápidamente porque también esto es muy importante. 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imparables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negará en la eficacia de ella, a estos evita. Entonces, en otra versión dice, negarán el poder de Dios, aún teniendo apariencia de piedad, negarán el poder de Dios. Entonces, ¿por qué no ejercemos dominio propio? Porque negamos el poder de Dios, porque no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no nos hemos apropiado de ese sacrificio que nos dio vida eterna, que nada nos puede arrebatar de su mano, que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, que nosotros podemos permanecer en Cristo, vivir por su palabra, hacer su voluntad. Entonces, no neguemos el poder de Dios. Es a lo mejor importante pensar que pudiera ser que tuviéramos apariencia de piedad, como dice la palabra. Habrá hombres engañadores que aún teniendo apariencia de piedad, niegan el poder de Dios. Entonces, puede ser que tú y yo, aún estando dentro de la iglesia, aún pensando que estamos caminando con Dios, tengamos solo la apariencia de piedad, pero que estemos negando el poder de Dios. Entonces, es importante pedirle a Dios, Dios, ayúdame a entender primero la grandeza de tu poder. Que nuestra oración sea, Dios, enséñame a ver tu poder tan grande en mi vida. Dame la capacidad de poder entender qué es lo que tú estás haciendo en mi vida y que yo pueda crecer en dominio propio. Ok, la otra cosa, vamos a seguir y vamos a ver esta parte. Negar o confiar en el poder de Dios. Negar significa rechazar, desatender, renunciar y rehusar. Entonces, una persona que niega, hay características, hay dos características, dos tipos de personas, las que niegan el poder de Dios y las que confían en el poder de Dios. Entonces, como acabamos de leer en Primera de Pedro, dice, ya que tenemos el poder, que necesitamos. Entonces dice, tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos nada. Tenemos todo lo que necesitamos, todo lo necesario para vivir en la justicia y en la piedad. ¿Por qué? Por el poder que Cristo nos ha otorgado. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios, como en Efesios 1, 18 al 19, Pablo le está pidiendo a Cristo en su oración, que sean iluminados los ojos de su entendimiento, que su entendimiento se abra, que su entendimiento pueda ver cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y esto es una oración que tú y yo debemos hacer constantemente. Dios, abre mis ojos, que yo pueda ver cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder y que en esa medida yo pueda crecer en fe, sabiendo que tú tienes el poder para ayudarme a dominar mis pensamientos, mis acciones. Entonces, acordémonos que hay siempre un poder dentro de nosotros como hijas de Dios que nos va a ayudar a luchar entre esas dos cosas, entre dar lugar a las obras de la carne o hacer crecer las obras del Espíritu. Hay una lucha entre nosotros, sin embargo, no podemos ceder ante esa lucha o ceder ante esa tentación, sino necesitamos siempre
confiar en el poder de Cristo. Entonces, vamos a ver estas características. Dice que la persona que niega el poder de Dios ignora y olvida el Espíritu. La persona que confía está en sintonía con el Espíritu. Como vimos en 2 de Pedro, tenemos todo lo que necesitamos para estar con el poder de Dios. La otra cosa de una persona que niega es que experimenta un poder limitado. Y contrario a eso, la persona que confía tiene una fuente de poder ilimitado, perdón, como lo vemos en Efesios 3:20. Entonces, no está confiada que lo puede hacer, no que todo lo puedo hacer porque yo lo puedo hacer en mis propias fuerzas, sin embargo, porque sé que el poder proviene de Dios, no por lo que yo pueda hacer por mis propios méritos o por mis obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y en esa medida nosotros damos fruto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando confiamos en su poder, cuando vamos a su palabra y en su palabra encontramos que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Hay otra característica y es que se complace en la carne. La persona que niega a Cristo, que niega el poder de Cristo, se complace en la carne. La persona que confía somete su carne, como decía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otra cosa, la persona que niega cree que nunca cambiará, ¿no? Fácilmente se da por rendido y dice, no, yo así nací y así me voy a morir. Y eso no es un pensamiento que viene de una mente renovada. ¿Por qué? Porque la persona que confía en el poder de Dios tiene fe para creer que aún hábitos incorrectos pueden ser cambiados. Falta de dominio puede ser cambiada por el poder que actúa dentro de nosotros. Ahora, la persona que niega depende del yo para cambiar. La persona que confía depende de Dios para cambiar. Tú estás dependiendo de Dios en ciertas áreas en tu vida, en hábitos, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos depender del poder de Dios. Ahora, es importante también entender que la palabra sofrón tiene otro campo de acción y es en la mente, ¿no? Decíamos que involucra una mente sana, una mente de buen juicio. Entonces, como hijos de Dios tenemos la bendición de no solo pensar, de no solo sentir o actuar por corazonadas, ¿no? De no solo hacer propósitos, sino de saber que nuestra mente está involucrada, que Cristo con su sangre también nos dio libertad en nuestra mente, que hay un campo de batalla en la mente. Entonces necesitamos tomar decisiones sabias, premeditadas, oradas primero. Hay momentos en donde necesitamos tomar decisiones y no sabemos qué hacer. En ese momento necesitamos parar, poner un freno, orar y después tomar la decisión. Entonces, también involucran esas decisiones una fuerza de voluntad para decir sí cuando es algo que nos va a llevar al conocimiento pleno de Cristo y no cuando va a dañarnos y va a alejarnos de la santidad. Entonces en Romanos 12:21 dice, no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. Es importante que nosotros aprendamos a tener una fuerza de voluntad, la capacidad para decir sí o no, la capacidad para discernir cuándo lo puedo hacer, cuándo no lo puedo hacer, cuándo está bien, cuándo no está bien. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros vamos a enseñar también a otros. Es importante también que aprendamos a tener un buen pensamiento, porque un buen pensamiento nos va a llevar a tener un buen comportamiento. Como mujeres es casi siempre notorio cuando estamos teniendo malas actitudes, ¿no? Cuando estamos quizá pensando algo incorrecto de la otra persona. Es necesario que nosotros renovemos nuestra mente. En Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente por medio de la renovación, que nos transformemos por medio de renovarnos, de regenerar nuestra manera de pensar, que si antes pensábamos cosas incorrectas, que si antes teníamos falta de perdón, que si antes teníamos cosas que nos dañaban, entonces ahora vamos a renovar
esos pensamientos o esos malos hábitos y vamos a tener un comportamiento que glorifique a Dios. Y dice la palabra que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando la gente nos vea, va a ver que Cristo habita en nuestro corazón. Ahora debemos tener un pensamiento sano, un pensamiento sano nos lleva a tener oraciones frecuentes y sanas. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Entonces, cuando aprendemos a pensar correctamente, entonces eh, oramos más. Cuando oramos más, entonces pensamos bien. Cuando oramos oraciones sanas, no solamente en relación a lo que nosotros queremos o en relación a lo que nosotros somos o en relación a lo que nos gustaría, sino que empezamos a pensar correctamente y es por eso que empezamos a pedir a Dios su voluntad en nuestra vida. Entonces, quiero animarte a que tú puedas pensar qué cosas he estado permitiendo en mi mente. Quizá es un pleito, quizá es un chisme, quizá son cosas que me están dañando. ¿Qué cosas debo cambiar o qué cosas debo sujetar en mi mente? Y Dios te da la capacidad para tener dominio propio incluso en tu mente. Ahora, 6 pasos, por último, 6 pasos para cultivar sofrón, para cultivar dominio propio. Debemos meditar la situación, debemos aprender a identificar áreas, circunstancias, actitudes, pensamientos que nos están haciendo perder el dominio propio, que nos están que nos están llevando a actuar como no siendo hijos de luz, sino como siendo hijos de las tinieblas. Entonces, en la medida que aprendamos a identificar o meditar circunstancias, cuáles son esas actitudes, cuáles son esos pensamientos que me llevan a perder el dominio propio y voy a trabajar en ellos, voy a pedirle a Dios que me enseñe cómo debo hacerlo. Segunda cosa, prepárate para actuar. En 1 Pedro 1:13 dice, ciño los lomos de tu entendimiento. Es decir, debemos reconocer nuestras faltas, debemos reconocer que muchas veces nosotros fallamos, pero siempre podemos arrepentirnos e ir al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Entonces sustituye pensamientos, los pensamientos incorrectos, memoriza la palabra siempre nos ayuda para educar nuestra mente, la palabra siempre nos ayuda para contrarrestar pensamientos que nos dañan. La palabra es importante porque es la fuente de nuestros pensamientos cuando vamos a ella con humildad. Ahora, la cuarta cosa es confía en el Espíritu Santo. Tienes que orar y pedir gracia y ayuda al Espíritu Santo. Lo necesitamos. La palabra dice que a veces no sabemos cómo pedir, sin embargo, Él intercede por nosotros. Entonces, es importante que pidamos gracia, la gracia que viene de Cristo cada día, la gracia que nos da la salida, la gracia que nos ayuda a arrepentirnos. Es importante que podamos sustituir en el número 5 patrones erróneos por virtuosos. Acuérdense que sofrón y disciplina es dejar hábitos incorrectos e implementar hábitos correctos. Entonces, pidámosle a Dios gracia. Dios, dame gracia para dejar los malos hábitos que había en mi vida. Yo quiero trabajar en cultivar hábitos correctos. Entonces, quizá podamos hacer una lista de las cosas que queremos dejar atrás y hacer una lista de cosas que queremos ver en nosotras, cosas que queremos ver en nuestra casa, en nuestros hijos, pero porque sobre todo nosotros estamos siendo ejemplos para ellos. Dice la palabra, leíamos en Tito, que debemos enseñar, que debemos aprender. Entonces, quiero animarte a que tú busques a una persona más grande, con experiencia, con el Espíritu Santo, y que tú le pidas que ella te enseñe
a cultivar hábitos correctos, que tú puedas ser honesta con ella y rendirle cuentas acerca de cosas que te dañaban, hábitos que te dañaban, y que a la vez tú tengas la responsabilidad y el compromiso para educarte, para disciplinarte y para que tu comportamiento pueda enseñar cosas correctas a las siguientes generaciones. Quizás son tus hijos, a veces ni siquiera es un ministerio tan grande, a veces solamente en la casa necesitamos enseñar a nuestros hijos hábitos correctos. Entonces, crece en eso, enseña hábitos correctos, aprende de otra mujer. Gracias a Dios que nos ha hecho Cristo habitar en un cuerpo. Entonces, que dentro del mismo cuerpo de Cristo podamos encontrar gente de la que podamos aprender, personas, mujeres que nos puedan enseñar. Gracias a Dios que Él puede darnos esta clase de relaciones, porque esta clase de relaciones nos ayudan en nuestra santificación. Y por último, decide seguir procurando una vida sofrón, es decir, decide seguir practicando, deseando una vida con dominio propio. En 1 Corintios 9:15 dice, todo el que lucha, de todo se abstiene para recibir la corona. Entonces, es importante saber que estamos luchando, estamos en una lucha constante, en una lucha diaria. Sin embargo, debemos abstenernos de muchas cosas con tal de recibir la corona. Y hay una parte importante y dice, no te castigues cuando caigas, hay gracia para ti, hay gracia para ti. Entonces es importante que aprendamos de la gracia, que la gracia se extiende a nuestro favor, hay gracia para nosotros. Y alguna vez escuché este pensamiento que dice, hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Sin embargo, necesitamos dedicarnos a crecer en nuestro dominio propio porque es un mandato de Dios, porque es nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Por qué? Porque estamos en espera de algo mejor y es ver la gloria de Cristo. Es el regreso de Cristo. Entonces, quiero animarte, hermana, a que puedas trabajar en esto, a que puedas luchar con toda tu mente, con tu corazón, por mantener una mente sana, por mantener una mente que glorifica a Cristo, por tu comportamiento, qué estás haciendo en relación a la iglesia, cómo te estás conduciendo dentro de la iglesia. Los demás pueden identificar en ti dominio propio, los de tu casa pueden identificar en ti dominio propio. Entonces, que podamos dar fruto en esto, que cuando Dios nos envíe a otros lugares podamos dar fruto, que Cristo está con nosotros, habitando nuestro corazón, que somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Cristo, que tenemos un deseo importante por la santidad. Como mujeres debemos desear la santidad con todo nuestro corazón. Desea la santidad, ama la palabra. Quiero animarte en esto. Ama la palabra, medita en ella todos los días. La Biblia es para toda la vida. La Biblia no solo es para vivirse el domingo, la Biblia no solo es para vivirse cuando tengo una dificultad, cuando tengo un problema. La Biblia es para vivirse en todas las áreas de nuestra vida y en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos el pan que necesitamos todos los días, en ella encontramos el refugio, el descanso. Entonces, nosotros crecemos en santidad con Dios cuando nos enamoramos de la palabra que nos marca la vida que Él quiere que nosotros vivamos, cómo cumplimos sus mandamientos, lo que Él ha establecido para nosotros. Entonces, me gustaría que oráramos y le pidiéramos a Dios que nos ayude, que podamos cultivar dominio propio, que podamos ser disciplinadas en su palabra, que podamos tener disciplinas espirituales, la Biblia, leer la palabra, orar, someternos a Él, vivir una vida en comunidad, en unidad, perdonar, eh, traer a nuestra mente cosas, hábitos incorrectos y que Dios los cambie por cosas que van a ayudarnos y cambiar esos hábitos y nos van a hacer vivir para Él en su santidad. Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos amas y porque tú nos muestras un camino más excelente de vida. Oro que esta palabra pueda darnos una inspiración para crecer en tu palabra, para y cultivar dominio propio, para que siempre nosotros podamos someternos
hacer uso del sofrón, no negar tu poder. Sabemos que tú tienes el poder para cambiar hábitos incorrectos en nuestra vida. Llénanos de ti y danos, Señor, la capacidad de hacer tu voluntad. Dios, queremos someter nuestro cuerpo, nuestra mente a ti y que tú vivas, Señor, en ellos, dándonos cada día una plena certeza de que tu gloria resplandece, Señor, y que que tú nos has llamado para ser luminares en el mundo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, qué gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y sigamos cultivando el dominio propio en nuestra vida, disciplinándonos y que estén muy bien y que podamos nosotros cada día ser mujeres que agradan a Dios. Bendiciones. Hasta luego. Bye.